Los buzos de Mar del Plata, Argentina. Episodio 1. Vicente Carboni, el primer buzo de Mar del Plata. La historia marítima de la ciudad de Mar del Plata comienza antes de su fundación en 1874. ¿Y la historia subacuática? ¿Quién fue el primer buzo? Buceando en el pasado, surge la figura del buzo Vicente Carboni. Vicente Carboni, 1839-1925. Nació en el pueblo de Sampierdarena, cerca de Génova, en Italia. El comercio marítimo, los barcos y el trabajo portuario lo formaron. A mediados del siglo XIX, el traje de buzo, estanco, con escafandra, era ampliamente conocido en los principales puertos del mundo. En 1849 se creó la Escuela de Buceo de Génova. El aspirante a buzo debía superar la prueba de 3 horas de inmersión a 10 metros de profundidad. El buzo cruzó el Atlántico y vino a Argentina en 1861. Vino con sus hermanos menores, Antonio y Agustín. Se asentaron en La Boca, barrio de inmigrantes genoveses, en la ciudad de Buenos Aires. En el siglo XIX, La Boca era un lugar alejado, un barrio marítimo con establecimientos para hombres de mar. El arquitecto Roberto Cova, historiador de Mar del Plata, recordó una anécdota en La Boca. Allí hubo un hecho atroz y sangriento que superó ampliamente cualquier pelea entre malevos. Se produjo un asesinato con descuartizamiento. Todos estaban conmocionados y no se hablaba de otra cosa, incluso en la escuela. Y un alumno le dijo a su maestra: mi papá tiene una cabeza debajo de la cama. Fue tremendo. La policía fue a la casa del padre del alumno y era la escafandra del buzo. El buzo Carboni en Mar del Plata pudo haber sido contratado por el fundador de la ciudad, Patricio Peralta Ramos. Un barco que transportaba estatuas de santos para la capilla de Santa Cecilia naufragó y fue contratado Carboni para rescatar las estatuas. En 1881, Pedro Luro lo contrató para trabajar en el muelle Luro. Carboni fue también un pionero de la actividad turística. Con sus propias manos, en 1888, acompañado de su familia, construyó uno de los primeros balnearios del sector conocido como La Perla en Mar del Plata. Vicente Carboni tuvo una amplia trayectoria profesional como buzo. Trabajó en la compañía Mianovich y en las casas de Gardella y Garay. Inspector de Obras Sanitarias de la Nación en los puertos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paraná, San Pedro, Campana y otros. Tenía el carácter genovés y el espíritu de aventura. Eligió Mar del Plata para su destino definitivo. Fue el primer buzo de la ciudad.